Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Vivir Más Ligero, un espacio donde compartimos con ustedes historias de vida. Sonia, ¿cómo estás? Hola Marve, muy bien, muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes. ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien ahí en casita. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante, considero yo, porque es uno de mis temas favoritos, Sonia. Vamos a hablar de numerología. Todos hemos escuchado hablar de la numerología, pero realmente, por ejemplo, Sonia, ¿tú sabes lo que es la numerología? Tanto como saber qué es, no, pero es un tema bastante interesante que me llama la atención. He escuchado de él y la verdad es que toca temas profundos que están relacionados con la vida del ser humano. Sí, mira, los números están en todas partes y los números forman parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, todos somos un número. Mira, desde que nacemos y que estamos en el hospital nos asignan un número de registro. En nuestras familias ocupamos un número, ya sea el número 1 porque somos la primera hija, o la número 3 porque somos la tercera sobrina, o la quinta prima, pero todos ocupamos un número. Tu registro federal de causantes es un número. Tu licencia, por ejemplo, también tiene un número. O sea, en la escuela, tu hijo, tú, todos tenemos un número. Entonces, al final de cuentas, aparte del nombre, somos un número, ¿no? Y mira, en esta ocasión, Sonia, para platicarnos de este tema, que como decía que a mí me encanta, nos acompaña mi amiga Karina Magaña. Ella es numeróloga por convicción, pero es ingeniero bioquímico de profesión. Karina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos para platicar este tema que a ti te apasiona, pero platícanos un poco de ti. ¿Cómo es que llegas a estudiar numerología después de estar como ingeniero bioquímico, que es esa parte de la ciencia? Marve, buenas tardes. Hola Sonia. Qué Bienvenida. gusto. Muchas gracias por Bienvenida, la invitación. bienvenida. Gracias. Pues sí, como bien dices, la numerología, yo tomo un curso más o menos de 3 años y medio para saber cómo se manifiestan los números, y bueno, creo que tomo un curso como de 5 años para la ingeniería para saber cómo se manifiestan los números en la vida y en los ciclos. Sabemos que todo está regido por números, y de hecho esto es algo tan antiguo como el filósofo Pitágoras que nos dice que los números tienen una carga importante en la vida. Fíjate que él manifiesta que los números impares trabajan de una forma negativa y expresan cosas en el exterior y en la naturaleza. Y los números pares van a trabajar de una forma positiva en nuestra vida y a expresar la parte interior como seres humanos. Entonces, bueno, esto me lleva a saber como tema de vida. Yo tengo una niña que tiene un tema de salud y quise aprender y saber qué era en lo que yo podía apoyar a mi hija en este camino de vida. Así es como llego a la numerología, a la meditación y a muchas cosas que hoy me han llevado a este conocimiento interior. Es decir, que a través de la numerología finalmente encuentras tu camino de vida, tu misión, entiendes a lo que vienes y la importancia que tienen los números en nuestra vida, ¿no? Porque tú mencionabas a Pitágoras hace rato, y bueno, obviamente Pitágoras es un gran filósofo, un gran matemático, donde él tiene un tratado y habla precisamente de esto de la armonía de las esferas, ¿no? Donde habla de esa parte armoniosa de los números, pares, impares, que tú nos mencionabas, la musicalidad que tiene en un momento dado, que lo lleva a hacer todo un estudio y un tratado profundo, porque, Sonia, si sabías, y bueno, Karina está aquí con nosotros, que ella es la experta en este tema, la música está basada en las matemáticas. Los números forman parte cotidiano de nuestra vida, o sea, todos los días están con nosotros. Entonces, el hecho de que me levanto a 1 hora, como a 1 hora, o sea, es números todo el tiempo, ¿no? Así es, la vida está regida por los números desde siempre. Pareciera que no es importante, ¿no? Como el hecho de que vamos a la escuela y nos enseñan ciertas cosas para ciertas carreras, como la psicología, y decimos, pero es que aquí no se utilizan los números. Claro que sí, hemos visto que impacta, que tiene mucho que ver, que están interrelacionados
con la vida del ser humano desde el nacimiento. Sí, y en esta ocasión, Sonia, vamos a platicar con Karina y voy a poner yo un poquito en contexto toda la situación. Karina, si me lo permites. Como muchos ya saben y yo les he platicado desde que iniciamos el programa de Vivir Más Ligero, yo soy sobreviviente de un huracán ocurrido en Acapulco en 1997, donde perdí 11 familiares. Pero antes de esta pérdida tan grande en mi vida, tuve dos anteriores. Una en 1995, donde fallece mi hermano, el más joven de todos nosotros, y la siguiente en 1996, cuando una de mis hermanas da a luz a un bebé sin vida. El bebé murió dentro de ella, al doctor se le pasó el parto, y entonces ella tuvo valga la redundancia, un alumbramiento, un parto muy, muy complicado, donde estuvo ella casi a punto de perder la vida. Esto fue en agosto de 1996 y finalmente en octubre de 1997 ocurre el huracán Paulina, como ya les he mencionado, y pierdo a 11 familiares. Vamos a platicar con Karina toda esta similitud en los números, qué influencia, como el por qué en mi vida específicamente, Sonia, Karina, ocurrieron este tipo pues, de situaciones y de pérdidas. ¿Qué concordancia tienen? Vamos a llamarlo como lo llamó Pitágoras en aquellos años, la musicalidad de los números, la concordancia. Así es. Bueno, Marve, entonces, si me permites, vamos a hablar acerca de la numerología en cuanto a tu fecha de nacimiento. Para eso preparé un material en el que quisiera comentar con todo tu auditorio cuál es la fórmula que nosotros los numerólogos utilizamos para explicar los ciclos o los números en la vida. Del lado izquierdo vamos a poder ver una parte que dice debilidades. En el centro vamos a ver una parte que dice fuerzas y en el lado derecho vamos a ver una parte que dice conocimiento de sí mismo o evolución. La parte del lado izquierdo habla de las debilidades o los retos que tenemos que hacer o que tenemos a transitar en esta vida, y habla del número del alma y del número del karma. En tu caso, al tomar la fecha de nacimiento, tu número de alma va a ser un número 3, el número de karma un número 1, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ya te fuiste. Sí, sí. El número del alma va a significar una tendencia a hablar de ti en una parte negativa, y este número va a representar mucho acerca de tu interior y los deseos de ti misma de hablar de ti o de resolver en ti este tipo de retos. El número del karma va a ser en tu caso un ciclo que va a requerir un esfuerzo adicional para manifestar un lado positivo, porque va a haber una parte que requiere trabajo de creatividad, humildad y de actuar de corazón y no de mente. Recuerdo que tú tienes... A ver, Karina, por favor, ponme en contexto muy bien, porque no. Déjame aterrizarlo. Déjame ¿no? aterrizarlo porque no me... A ver, vamos. Efectivamente. Fíjate que tu número de karma tiene que ver con esa parte mental. Recuerdo que tú tienes una carrera de números. Sí, soy contador público de profesión y todavía para agregarle más números, una maestría en finanzas. Entonces, sí, muchos números en mi vida. Muchos números en tu vida. Así es que como el karma es 1, tiene que ver con que tú tienes que soltar este aspecto de control en tu vida acerca de los números y dejar de ser tan mental y empezar a evolucionar hacia el corazón. Eso es algo muy complicado como humanidad. Estos tiempos nos están llevando a ese momento en el que tenemos que disfrutar más acerca de la naturaleza y la vida. Y por eso nos metieron a nuestro interior, ¿verdad, Sonia? Nos dijeron a estudiarnos. Así es, nos sacudieron. Ahí te va, si no lo haces por cuenta propia,
entonces he vivido equivocada. Porque yo no, bueno, o sea, ahorita que he vivido equivocada, porque yo toda mi vida he creído que soy todo corazón y nada mente. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, de acuerdo a las fuerzas que tú tienes, el número de talento habla que tú tienes una parte muy positiva en cuanto a las situaciones, eres alegre, optimista y tienes un excelente sentido del humor. Eso lo refieren tus fuerzas que tratan de tus dos números de talento que se toman de los dígitos, de 2 dígitos en tu año de nacimiento. Tu número de destino tiene que ver con los 4 dígitos que refieren a tu año de nacimiento, a la suma de ellos, y entonces las personas te ven como una gente muy equilibrada, tu opinión influye mucho en los demás, tú cuidas mucho lo que dices porque sabes que tiene un impacto en los demás. Entonces, bueno, estas son fuerzas, pero nos vamos a enfocar en las debilidades en este momento. Que es la parte a trabajar, ¿no? A trabajar, esa es la parte de más cada uno. importante, que podríamos decir que ese es el karma que me mencionabas. Entonces, ¿el karma viene del mes de nacimiento? Sí, como te decía, hay una fórmula para nosotros los numerólogos, el número del alma, que es una parte negativa, viene del día en que naciste, y el número del karma del mes en que naciste. En este caso, como yo nazco el 30 de enero, entonces el mes 1 es mi karma, en este caso la contracción, que es el número 3, ¿no? Es el día, es mi número de ¿qué? ¿De alma? Ese es el número del alma, ¿ok? Alma y karma. Así es. Ok, ya me quedó Más claro. Sí. Ok, entonces, si vamos a la siguiente lámina, Vamos a hablar de los ciclos en tu vida. de los ciclos, de estas 3 pérdidas que yo mencionaba. Entonces, de la primera pérdida que vamos a hablar es la pérdida De de Esaú, de mi hermano Esaú, que él falleció el 4 de noviembre de 1995, que es un día 4, un mes 11 y un Bueno, año. vamos a hablar de ese día en cuanto a lo que tenemos como número de alma, como en el tuyo. Él tiene un número 9, tú tienes un número 3. Se supone que ese número 3 veces 3 es un ciclo para ti y por eso es un 9. Tienen el mismo número de camino, que es un 9 para ambos. Y bueno, ahí es donde empezamos a ver que los ciclos en tu vida son los números 1, los números 3 y los números 9. Números impares. Sí. Que como tú decías hace rato, ve qué interesante, ¿no, Sonia? Que decía Karina, son los números negativos masculinos, así lo queremos ver. Sí, así lo dijiste, ¿verdad? Y los retos. Y los retos en mi vida en este caso. Y las debilidades a entender en tu vida. Entonces, cuando tú me hablas en tu historia de vida de pérdidas significativas, tu hermano Esaú tiene un número de ciclos muy parecidos a los tuyos, que son en 9, y tiene que ver también con la suma total de la fecha de fallecimiento. Un 4 de noviembre de 1995 tiene una suma total de dígitos de 3, que tiene que ver con el día en que tú naces. Así que los ciclos se van tocando en tu vida en este tipo de pruebas. Un 3, para nosotros los numerólogos, quiere decir una prueba de ser feliz a pesar de. A pesar de lo que suceda en esta vida, te tienes que levantar y reponer de la prueba. Y fíjate qué curioso, Karina, que lo mencionas, y Sonia, ¿no? Porque uno de los lemas que mi mamá siempre me decía desde pequeña es: tú tienes que ser feliz a pesar de los pesares. A pesar de todo lo que pasa en tu vida, a pesar de las adversidades, a pesar de todas esas tristezas que puedan llegar a tener, tú tienes que ser feliz. Entonces es algo con lo que yo vivo toda mi vida. Y fíjate que es muy importante porque
las circunstancias no somos nosotros, la circunstancia no te hace, es más bien quién eres a partir de, no gracias a, sino a pesar de lo que estás viviendo, cómo le estás haciendo, cómo eliges hacerle frente a la vida, y sin duda estas son herramientas que te van guiando, que te van dando una idea hacia el rumbo que vas o lo que ya tu ser te está gritando que necesitas explorar. Pues mira, Karina, qué importante lo estás poniendo ahora en contexto, después de muchos años, la verdad es que no lo sabía, pero bueno, a ver, sigamos. Hablemos de una segunda pérdida significativa que tú nos comentas en la pérdida de un sobrino que nace en una fecha de un día 23 de agosto de 1996. La suma total de estos dígitos, Marve, es un número 11 que tiene que ver con la duplicación de tu número de karma. Se vuelven a repetir los ciclos en los cuales el 1 viene a ser una de las pruebas más grandes que tú tienes en esta vida. El liderazgo, y el liderazgo tiene que ver con levantarme y que la gente me siga, pero ser un líder es una responsabilidad muy grande, porque que la gente te siga quiere decir que necesitas ser ecuánime, consciente, equilibrado, pausado, medido, y todo eso tiene un gran reto, ¿verdad, Sonia? Así es un sinfín de cualidades que todos ven la congruencia con la que, y aparte somos ese foco, ¿no? Es ese foco de atención de las personas, y sí, como bien mencionabas, es una responsabilidad muy grande, porque al final del día es una inspiración para las personas, es como si ella pudo, yo puedo, que es mucho de lo que nosotras plasmamos en este programa y transmitimos. Se puede, realmente se puede salir a flote de las circunstancias. Sí, y a lo largo de mi vida lo he escuchado en varias ocasiones, que me lo dicen a mí de manera pues directa o de frente, ¿no? Tú eres una fuente de inspiración, y yo te veo y digo, si tú puedes, si ella pudo, yo puedo. Entonces, realmente no sabía ni siquiera de dónde venía todo eso. Entonces, viene de mi número de karma, viene de un liderazgo innato que traigo de alguna forma, pero que también se me va a la parte muy negativa, porque es mi reto y es lo que yo tengo que venir a trabajar, es mi debilidad, ¿verdad? Así es una parte de tu debilidad. Por eso, la tercer pérdida tan significativa que nos explicas en la pérdida del huracán Paulina, que es nuestra siguiente lámina, tiene, creo que, la explicación más fuerte de todo, o el resumen más grande de lo que todo es tu vida. Así es. Pues vamos a verlo, Karina, porque sí, ya estoy pues impresionada. Este día de pérdida es el 9 de octubre de 1997, donde la suma total de los dígitos es un 9, que, como te decía al inicio, tiene que ver con tu número de camino, con tu número de evolución, con la forma en la que tú te vas a autoaceptar en esta vida y te vas a conocer, lo cual es un reto, ¿no, Sonia? Así es, creo que uno de los retos más grandes a los que se enfrenta el ser humano es a atreverse a autoconocerse, porque no solo es reconocer las cualidades, las habilidades, las cosas buenas que tenemos, realmente aceptar la parte negativa o la sombra, nuestras sombras. Ahí es donde de verdad se encuentra el reto de reconocerlas, abrazarlas y caminar con ellas, porque no las podemos desaparecer. Así es. Entonces, en el día de pérdida del huracán Paulina que estábamos viendo, sabemos que ese día es un día 9 de ciclo, pero es un día 1 de karma, Marve, que te toca definitivamente en el ciclo más complicado de tu vida. A ver, por favor, me lo pueden ver, así como en la escuela, ¿me pueden repetir, por favor? Peritas y manzanas. El día es 9 de octubre, Marve, 9. y tu fecha de nacimiento es 9 de enero. Así que es el mismo día 9, 30 de enero, perdón, 3, y enero es 1. El karma sigue siendo 1 de octubre, es un mes 10, que se simplifica a 1. Y tu fecha de nacimiento es enero, que se simplifica a 1. Entonces, para el karma, el ciclo es el mismo. Ese día tú tienes que vivir y sobrepasar, a pesar de lo que suceda, esta prueba de vida, que es entender tu liderazgo, reponerte
a pesar de la pérdida. Y la pérdida, como tú nos dices, son 11 fallecidos. 11. Una duplicidad de karma impresionante. Un ciclo muy grande que te tiene que ayudar a entender por qué tanto ese número 1 se repite en tu vida. Sí, se repite de manera constante. Ahorita que lo estás mencionando, yo realmente no me había percatado, ¿no? Qué tanta significado tenía. Y mira, Karina, viene este análisis porque hace un par de semanas, no sé, o unas semanas atrás, ¿te acuerdas que conversábamos? Te decía, mira, me levanté un día y dije, wow, qué curioso. El huracán ocurre en el año 7, ¿no? Fue un día 9 y después fueron 11 familiares. Y digo, ¿y qué simbología tendrá eso? ¿O qué importancia tendrá eso en mi vida de los números impares? Fue lo que a mí me llamó la atención. Los números impares, lo único que no me hacía como musicalidad, por decirlo así, era el 10, que fue octubre. Entonces yo decía 7, no, perdóname, 9, 10, 11, no, pero el 10 no encaja. ¿No? Ya lo encajó perfecto, claro. O sea, es un 1. Es una contracción del número. En numerología siempre estamos sumando. Pitágoras hacía todos estos ciclos y estas armonizaciones. En la música todo es armonía y todo va a sumar y todo nos va a hacer entender y entrar en un ciclo de armonía maravillosa. Y entonces, ahora vamos a, ¿qué sí, Karina? Vamos a analizar de los números de cada uno de mis papás, mis hermanas y mis sobrinos que fallecieron. Ya me espanté. Así pero bueno, es. Vamos a continuar. La lista de pérdidas más grande que tú tienes y que nos has compartido. Todas las personas que fallecieron en esta pérdida tan grande que tuviste, tocan tus ciclos de vida, que como ya vimos, refieren al 1 y al 9. En el caso de tu papá, él, en el número del reto, porque él nace un 12 de mayo de 1932. Pero es un 3 también. Es un 3 también, que tenemos muy señalado en la fecha de tu papá. Así es que ese número 3 va a tocar uno de tus ciclos más grandes de vida. Ser feliz a pesar de tu papá tenía ese reto en esta vida, al igual que tú. Para el caso de tu mamá, si ves, tú nos manifiestas una fecha de nacimiento 24 de septiembre de 1945. Tu mamá toca tu ciclo de vida en el año 9, porque ella nace en septiembre, que es tu número de camino. Ella viene a entender el cierre de ciclos y viene a pasar esta prueba tan grande de cerrar ciclos a pesar de lo que sucede y a ayudarte a ti a hacer esa gran transición en el cierre de ciclos, porque pues esta situación de la pérdida tan grande de su madre, imagínate lo que tiene que hacerle entender a ella en esta vida. Y fíjate, Karina, que bien curioso, porque yo en el libro que escribí, donde narro cómo me levanté y me reconstruí de esta pérdida, yo ahí platico cómo es que mi mamá me fue preparando para afrontar no solo esta adversidad, sino varias que se presentaron o se han presentado a lo largo de mi vida. Y ella siempre me decía algo muy importante, que de las cuatro mujeres que tenía, entre mis 3 hermanas y yo, la más parecida a ella en todos los aspectos era yo. Y yo a ella la veía como una mujer que efectivamente, lo que tú dices, que venía a cerrar ciclos en la familia, y a mí me estaba preparando, pero yo no lo sabía. Hasta ahora, aquí con el análisis que hiciste, me está quedando pues todavía las cosas mucho más claras, ¿no? Adriana, tu hermana, en el sentido de pérdida, ella tenía 33 años en la fecha del huracán. Ella viene a tocarte en tu fecha de alma, de nacimiento. Para con ella, la pérdida es tan grande como ser feliz a pesar de la pérdida de mi hermana, yo me tengo que reponer.
ahí es donde te toca el ciclo de vida con esta hermana y lo que tienes que evolucionar con ella para soltarla. Sí, todavía de repente ella fue uno de los cuerpos que no encontramos y todavía ahí como de vez en cuando en alguna ocasión toca mis fibras y digo, tengo que cerrar y algo voy a hacer al respecto con ella y con los otros cuerpos que no encontramos, ¿no? Pero sí, tienes razón, me va quedando todo más claro. En la gráfica vemos que para Selena y Celina el número de camino que toca es el número 1, que es tu número de karma. Con ella tienes que trabajar el desapego y el liderazgo. Una parte muy importante de soltar a tus hermanas. Qué fuerte, ¿no? Pero Karina, yo ya la solté. Tú pregúntame y yo ya vivo ligero, ¿no, Sonia? Y hemos hablado del apego. Ponnos un poquitito en contexto nuevamente del apego. Sonia. Fíjate que eso que mencionas, Marva, es bastante interesante, porque es cierto, yo creo que el ser humano hemos atravesado distintas pérdidas, ya hemos tocado el tema de lo que son las pérdidas, y a veces creemos que soltamos, ¿no? Pero ¿qué significa realmente soltar? Es un aspecto importante. A veces tocar los temas, recordar a la persona, pero en lugar de que esto nos genere dolor, tristeza, depresión, la recordamos con alegría, como lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Sacarle provecho a lo que vivimos y a lo que nos vinieron a enseñar, porque si bien es cierto, a veces no entendemos por qué o para qué pasan las cosas, hasta que con el paso del tiempo nos damos cuenta que tenían una razón de ser y es esta, ¿no? Te están enseñando y te están preparando un para qué, porque tienes un propósito en esta bendita vida. Qué interesante, Karina. Continuemos. Si regresamos a la lista de pérdidas, para el caso de Gaby, tu sobrina, quien tiene una fecha de nacimiento de 20 de diciembre de 1978, el ciclo te toca en un número 3. Y como vemos, en todos los casos se repite un 3, un 9, un 1. Esta sobrina, como tú, ser feliz a pesar de, y a pesar de la distancia, una forma de reconciliarse y de animarse y de seguir adelante. Para el caso de José Antonio, tu sobrino, que tienes 6 años en el día de pérdida, el karma es el mismo que el tuyo y el camino es el mismo que tu número de alma. Así que en los ciclos negativos, en toda la lista podemos ver que se tocan tus ciclos de vida. El 1, el 3 y el 9. El liderazgo, el ser feliz a pesar de y soltar, y el cierre de ciclos. Algo tan importante en esta vida. El cierre de ciclos, Sonia, que nos lleva pues verdaderamente a entender un camino en esta vida. Así es, fíjate, yo quiero reconocerle a Marva esa parte porque pues todo tiene una razón de ser. Sin embargo, ahorita se dice muy fácil de los años, pero es un proceso, eso implica un proceso de reconocer lo que está sintiendo. Creo que dentro de las pérdidas más dolorosas que a veces el ser humano no comprende, pues es a nuestros padres, ¿no? Y más cuando es de esta forma tan repentina, no te explicas el por qué así, para qué así. Entonces, cerrar un ciclo de verdad es importante para poder avanzar, y lo estamos viendo contigo, Marve. Pudiste no superar, porque son cosas que no se superan. Se acepta y se continúa. Has podido continuar con todos estos aprendizajes y ahora lo estás compartiendo a las personas que en este momento necesitan, como esa parte de sí se puede, sí se logra. Se necesita determinación, ganas, como lo hemos dicho, es mucha fuerza de voluntad y mucho valor. Sí, yo y Karina, hoy lo tengo todavía pues mucho más claro de que todas estas enseñanzas que mi madre me daba, el que a mí, yo no comprendía por qué ella no le gustaba verme llorar, por ejemplo, ¿no? Que yo decía, ella me decía, es que eres una calabacita tierna, ¿no? Y llora por todo, angustiaba. Entonces ella, desde pequeña, siempre tratando de fortalecerme, porque bueno, obviamente ella venía, como bien lo dijiste, a cerrar ciclos en nuestra familia, a ponerla como, a reivindicarla, digo yo, ¿no? Y yo tenía que, o debo de continuar este legado
o esta misión en esta vida, y yo no lo había entendido de esa manera. De hecho, muchas personas me preguntan por qué después de 22 años estoy contando la historia, por qué, por ejemplo, estos detalles de hacer un análisis detallado de los números en mi vida, la influencia, la similitud, la musicalidad, y me gustó esta palabra, la musicalidad, porque no voy a tomar yo el aspecto pues negativo de los retos, voy a tomar la parte positiva, y es una musicalidad que yo debo de bailar hacia la parte positiva, la tomo y la abrazo con mucho amor. El saber que hoy estoy más consciente, ¿no?, de los números a los que me he enfrentado sin saberlo, ¿no? Y el estar aquí ahora compartiendo con ustedes pues toda este análisis que me dejó bastante sorprendida, Karina. El número 9, como bien dices, Marve, es un ciclo es un número de cierre, pero también es un número de fortaleza. En el caso de la lista, como vemos, para tu mami, era un número 9 de karma, pero efectivamente te venía a enseñar cómo cerrar, pero también es un número de fuerza, un número en el que nos ayuda a tener voluntad, a salir adelante, a empujar a los demás. Así es que esas eran las fuerzas que mamá venía a enseñarte esta vida. Para el caso de Miguel Ángel, tu sobrino, el más chiquitito, el que muere de 11 días de nacido, toca tu ciclo con un doble 1. Entonces imagínate que a pesar del número de días tan corto que él estuvo ahí, de ese ciclo tan pequeñito que él vivió de 11 días, toque tu vida en 3 de los números, 11, 9 y 1. Marve, los ciclos están más que descritos y en tu vida plasmados. Para tu otro sobrino, Luis, con 6 años, los ciclos se tocan, él nace un 1 de octubre, en 2 unos, nuevamente la repetición del número 1, el liderazgo, la aceptación, el ser un líder de voluntad y de muchas situaciones. Para tu sobrino que tenía 2 años y que nace a las 30 semanas, esta numerología me llamó muchísimo la atención. Él no toca tus ciclos en la parte de debilidades, él la toca en la parte de fuerzas. Entonces, él venía a explicarte en la parte de fortalezas cómo salir adelante para el caso de la familia. En el caso de Daniela, nace que tenía 13 días de nacimiento. Toca tu ciclo en el 1 y en el 3. Que verdaderamente esta lista de pérdidas, todos los números rojos que tenemos en ella, nos habla de esas pruebas y retos que tú tienes en esta vida, en la evolución y el autoconocimiento, en la aceptación de todas estas situaciones que has vivido. Pues qué fuerte. Así es, bastante fuerte. Estoy sorprendida de todo lo que se ha encontrado aquí y la relación tan interesante de la que hablábamos cuando iniciamos el programa, y lo fuerte que esto ha impactado tu vida, ¿no? Y al mismo tiempo agradecer por compartirnos esta historia de vida que sin duda nos deja mucho aprendizaje para quienes nos están viendo, que han pues pasado por situaciones similares, para que vean que sí se puede y que todo tiene una relación. Nada más hay que, lo mismo que hemos venido diciendo constantemente en estos programas, échense un clavado, busquen todas estas herramientas como la que nos ofrece Karina, experta en el tema, que nos da una orientación, nos da claridad, porque a veces no sabemos para dónde vamos, nos ofuscamos, nos enredamos, pero esto nos da muchísima claridad para lograr comprender y entender lo que nos pasa. Sí, y aparte no hay casualidades, hay causalidades también, y como platicábamos con Karina, que veníamos planeando con ella la grabación del programa, el reunirnos para hacer a platicarles con ustedes este tema, y lo hacemos en un día 2. Karina me dice, lo hacemos, y les vamos a platicar, ¿verdad, Karina? Un día 2, y me dice a las 11 de la mañana. Yo no entendía por qué a las 11 de la mañana. Hoy ya lo tengo más claro, porque es mi reto. Entonces Karina me estaba retando, porque aparte déjenme decirles que soy bastante impuntual, ese es un defecto muy grande que yo tengo. Entonces
Karina, le digo, Karina, yo llego a las 7, 7:05 ya es temprano. O sea, así. Entonces me dice Karina, a las 11 de la mañana, sí. Debo de confesar que estaba aquí, no estaba lista al 100, pero estaba ya aquí para iniciar la grabación, ¿no? Pero hoy lo tengo claro, ¿no? Karina, es mi reto, tengo que trabajar en ello. Y bueno, y tú platícanos un poquito, ¿por qué un día 2 decidiste que estuviéramos aquí conversando acerca del análisis? Yo les decía al inicio que todos los números pares tienen una fuerza y todos los números nones tienen otra. El número 2 para nosotros en la numerología habla del trabajo en equipo y de esta fuerza y de esta sinergia que tenemos como humanos. Tenemos que tomarnos de las manos, tenemos que hacer redes de ayuda entre todos, y un número 2 habla de eso, de que tú estás ayudando, Marve, con esta información y con esta apertura de tus pérdidas a todos los que han sufrido esta forma. Entonces, en un día 2, para que esto se expanda y pueda ayudar y ayudar a entender a los demás también sus pruebas. Pues qué interesante, de verdad, y yo me siento pues honrada y complacida de que Karina haya aceptado pues de alguna forma el reto de hacer el análisis de todas las pérdidas importantes y considerables que he tenido yo en mi vida. Hoy lo tengo más claro. Y bueno, quisiera yo pasar un poquito a la parte, digámoslo así, agradable de los números, Karina, y platícanos un poco de los 9 números. Siempre se le atribuyen características generales. Por ejemplo, yo sé que un número 3, ya sea en este caso que yo lo llevo, ya sea por el día de nacimiento o por el año en que termina, o por tu mes, es que brillamos. Y brillamos, ¿no? A ver, tú platícanos el número 2, a ver qué características generales tiene, para que también Sonia se vaya así un poquito con su número, ya sea final, no sé. Muy bien, Marve, me explotas, pero definitivamente vamos a aprovechar ya que está aquí. Vamos a aprovechar que nos platique un poco de los números, y ya me callo para que ya. Claro que sí, Marve. Mira, como te decía, realmente en esta sesión lo enfocamos acerca de tus retos, debilidades y la parte de tu camino. Efectivamente, tenemos una parte que es nuestras fuerzas y habilidades, y que podríamos platicar si tú gustas en otra ocasión. Entonces, el número 1, como bien dices, tiene una fuerza de liderazgo. La gente tiene que aprender a ser líder de sí mismo y a tener una autoaceptación y autoconocimiento importante, si es que es uno de los números que toca sus ciclos de vida, en alguno de los números que ya explicamos al inicio. El número 2 va a hablar del trabajo en equipo, sobre todo de aprender a trabajar así. Como cultura tenemos un problema con eso. Como cultura no sabemos trabajar en equipo. Así que el número 2 es algo de lo que nos complica, y sobre todo en este año que estamos viviendo en un 2020. Un doble 2. Para el número 3, el reto es aprender a ser feliz a pesar de... Pero los números 3 son gente muy alegre, son gente muy optimista, son gente muy dinámica, no los detienes con nada. Entonces, bueno, esas son las fuerzas de ese número. El número 4 siempre nos va a hablar de la estructura, pero no aquella en la que tenemos que ser workaholic, porque hay gente que es sumamente acelerada. Bastante. Esos tienen que equilibrarse. Bueno, por cierto, sí. Sobre todo los mentales, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender el equilibrio de estas 4 fuerzas, que a veces los estiran hacia todos lados, efectivamente. Los 5 vienen a aprender a comunicarse en el medio que sea. Y hoy, que si nos están enseñando en este año a comunicarnos, sí. Hoy hemos tenido que aprender a abrir los canales de muchas formas, y
y a separarnos, ¿no? Incluso físicamente. Así es que la comunicación va a ser una cuestión básica para un número 5 en ciclo. Los 6 son los más amorosos. Los 6 son aquellos que verdaderamente tú tocas con la palabra, con el físico, con la forma, con la explicación. Los maestros, por ejemplo, ¿no? Que de esa forma amorosa, de veras, dejan en ti una huella muy grande y un aprendizaje fuerte. Yo creo que la mayoría de los maestros tendrán un 6 en su ciclo, por ejemplo. Seguramente. ¿No? Los 7 son aquellas gentes tan espirituales que son capaces de hacerte tomar un camino o una forma de entender la vida de tantas cosas. Hablábamos antes de iniciar de la grafología, de la numerología, de la astrología, de los números, de tantas cosas, de la meditación, de tantas cosas que espiritualmente nos pueden ayudar. Los 7 son gente que busca caminos para encontrarse y aceptarse. Sea el camino que sea, el que te ayude, ese es el mejor. Ese es un 7, el que siempre está aprendiendo, el que siempre está leyendo y el que siempre está buscando un camino. El número 8, como lo habla o como lo observamos en el 8, es una dinámica de abundancia. Los 8 son sanadores por excelencia. Los 8 saben hablar. Seguramente Sonia tendrá un 8 por ahí en sus números. Porque manera ayuda a la sanación de la gente. Entonces, en alguna parte de su numerología, te aseguro que lo vamos a investigar, lo vamos a encontrar pronto. Y los números 9, como ya hablamos un poco en tus ciclos, tienen que ver con la voluntad, con la fuerza, con esta tendencia a cerrar los ciclos y a entender que la fortaleza es más allá de las pruebas. La fortaleza es levantarse y tener la voluntad de aceptar y de evolucionar en esta vida. Yo te agradezco. No, al contrario, de verdad, como te decía hace rato, yo me siento muy honrada, muy complacida que hayas aceptado nuestra invitación y que estés aquí conmigo, especialmente, y Sonia también, por supuesto, aterrizándome en esa parte de la psicología, poniendo muchas cosas en contexto. Todo el análisis que hiciste, de verdad que me lo mandó, debo de confesar que Karina me mandó el análisis el fin de semana y yo lo vi y dije, no lo voy a revisar más a fondo, no quiero saber hasta que ella me platique exactamente de qué se trata. Sí vi números repetidos, sí vi, pero dije, con Karina lo platicamos con calma. Y bueno, Sonia, de verdad, estas son herramientas, igual que la grafología, igual que las constelaciones familiares, igual que la astrología, como decía Karina hace ratito, para ayudarnos un poco más en nuestro transitar por esta vida, ¿no? Así es, Marve, fíjate qué importante es, porque estas son herramientas que nos van construyendo, van a ayudarnos a construirnos, a reconstruirnos, a renovarnos, porque la vida es una constante evolución, es un cambio, nunca estamos igual, no somos las circunstancias como lo hemos mencionado, como hemos visto los ejemplos de vida. Al final del día, estas herramientas están para hacer ese apoyo que necesitamos para evolucionar. No podemos quedarnos estancados y una prueba de ello es lo que estamos viviendo ahora. Sí, y a mí me queda muy claro con Karina que ella de ser una ingeniera bioquímica, sí, con una científica de alguna forma, o de alguna forma no, porque para la carrera que estudió, y ahora está en esta parte de la numerología, la aplica en su vida para entender esa historia de vida y esa misión que ella tiene en su historia, que es abrazar a su hija, entenderlo, comprenderlo, porque cuando llegan situaciones a nuestra vida tan adversas, muchas veces, en primer lugar, las rechazamos, siempre nos preguntamos por qué a mí, y no queremos ver como un poco más allá. Ella, como nos platicó al principio, Karina, le costó trabajo
entenderlo, comprenderlo, y a través de la numerología es como ella empieza a abrazar su misión de vida y la abraza con mucho amor, y no solamente porque sea su hija, sino porque ella decidió abrazarla y continuar con ella, ¿no? Y bueno, yo quiero invitarlos, de verdad les voy a dejar por aquí, Sonia, los datos de Karina, para quien quiera ponerse en contacto con ella, lo pueda hacer. Aquí está su WhatsApp y su Face. Muchas gracias en verdad por habernos acompañado en este programa que, como les dije al principio, para mí es uno de mis temas favoritos, la numerología. Muchas gracias, Sonia, por estar aquí compartiendo con nosotros. Como siempre, Marve, es un placer compartir con todos ustedes este espacio, compartirlo con Karina, muy enriquecedor. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, ya saben, tienen los datos de Karina, ya se los dejamos aquí en pantalla para que ustedes puedan contactarla y tengan su análisis a través de la numerología, así como ella sabe hacerlo profesional y de verdad muy, muy profundos. Marve, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo de veras te agradezco que hayas abierto tus números y tu corazón para mí, y gracias por el espacio. A todos, gracias. Muchas gracias a todos, y como siempre me quiero despedir con este pensamiento que ahorita me van a poner en pantalla, y dice: podrá haber tempestades que te derrumben, tornados que te sacudan y ríos que te lleven sin rumbo, pero siempre ten presente que al final habrá un sol que te espera para alumbrar el camino.